Vamos a presentarles a ustedes para que vean lo que podemos hacer nosotros con una computadora. Estos son inventos que se salen de lo particular, de lo normal, que nosotros podemos controlar, hacer innovaciones y podemos mostrarlas al público, para que vean que ustedes no se pueden quedar ahí, se pueden producir, pueden dar un poquito más. Vamos a ver lo que va a hacer, va a explicar Andrés de cómo él desarrolló este sencillo portavoz que tiene aquí, cómo hizo para explicarnos cómo hace la computadora por un puerto paralelo y enviar una información de señal eléctrica que enciende el bombillo. Bueno muchachos, lo que vemos aquí es un pequeño circuito que va a ser controlado a través de lo que es el puerto paralelo de lo que es la computadora. El puerto paralelo de la computadora nos ayuda o nos facilita a que podamos encender voltaje 110. Claro, él no envía el voltaje 110, sino que con este pequeño circuito que desarrollamos aquí, él lo que hace es magnificar el voltaje y poder encender lo que es el voltaje 110 o el bombillo en este caso, en este ejemplo que vamos a dar. El puerto paralelo posee 25 pins. Por eso es que vemos que el cable realmente se llama DB25. ¿Por qué? Porque posee 25 pins. 8 de esos 25 pins son para que puedan o funcionan como para desarrollar o funcionar como salida de lo que es voltaje. Por eso, en este caso, desarrollamos un pequeño sistema, la cual va a ser automatizado y encendido a través de un pequeño programa desarrollado en Visual Basic. Tenemos el programa que vamos a continuación. Tenemos en el formulario principal, vemos lo que es dos botones sencillamente, apagar y encender. En este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a explicarlo aquí. Está apagado. Y aquí, a través de la computadora, le damos el botón encender y vemos que el bombillo enciende. Vamos a utilizarlo de nuevo. Apagamos y a través de la computadora nuevamente apagamos el bombillo. Este sistema puede ser desarrollado no nada más con un bombillo, como estábamos hablando el profesor y yo ahorita, puede ser desarrollado y programable para voltaje 110, puede ser una licuadora, un reproductor, que en este caso no lo hemos probado, pero deberíamos hacerlo. Y también puede ser magnificado. ¿Qué puede ser magnificado? Que no nada más podemos encender una sola cosa. Podemos programarlo para que encienda un bombillo o tres bombillos, o dos licuadoras y dos bombillos, y así sucesivamente. Claro, no pasándonos del límite de 8 artefactos. ¿Por qué? Porque cada pin, como les dije anteriormente, el puerto paralelo posee 25 y 8 de ellos son los que nos mandan la salida para la corriente. Ok, vemos nuevamente, encendemos el bombillo, apagamos. Ok, ¿cómo desarrollamos el programa? Vemos aquí en los códigos dos líneas de código nada más. Sencillas, básicas. Vemos que tenemos el botón 1 y el botón 2. El botón 1 vemos lo que es out and H378. El H378 es el código universal que se utiliza para desarrollar lo que es el puerto paralelo. En Visual Basic lo que no sabe lo que tiene que hacer, pero al ponerle lo que es el H378, vemos que él ya, al enviarle esa información, por decirlo así, él ya sabe que va a trabajar con el puerto paralelo. Por eso colocamos el código AND H378. Out, vemos por qué, porque vemos que estamos trabajando con salida. A través, si dijera IN, fuera entrada hacia la computadora, obviamente. Y el coma 0, como les expliqué, y el coma 1 allá abajo, out H378, coma 1, significa el número o el puerto o el pin que estamos utilizando en el cable de a través del puerto paralelo. Ok, ahora vemos qué desarrollamos aquí, cómo buscamos, cómo él busca, por decirlo así, a través del programa el encendido del bombillo, por unos comandos que tenemos. Que son estos caracteres que vemos aquí. Esto es una librería, como nos ha explicado el profesor, que la descargamos al propio programa, la pegamos en el programa y vemos que él automáticamente, al enviarle, como quien dice, el mensaje de que encienda o apague el bombillo, él lo busca en la librería lo que es el apagado y el encendido del bombillo, a través también de una carpeta que colocamos en lo que es el Windows System, en la carpeta System y System 32. Vemos en la parte de arriba de lo que es este código que dice Public Declare Function In. Ese pedacito de código no lo estamos utilizando en este caso. ¿Por qué? Porque IN sería entrada hacia el computador.
estamos utilizando la parte de abajo que vendría siendo public declare sub out, que es salida a través del puerto paralelo. Cuando colocamos out en los códigos, vemos que él nos manda la señal de encender o apagar, que es lo que explicamos en los códigos. Y bueno, eso sencillamente es un circuito básico, porque está controlado a través de lo que es un relé. Un relé no es más que un switcher que nos permite hacer la conexión y despegar, por decirlo así. Cuando tenemos un circuito cerrado, ¿verdad? Él está conectado, el negativo y el positivo, a través de una fuente. Cuando tenemos el switcher, es como el botón de un bombillo. El switcher enciende y apaga. Y es controlado también y magnificado, la señal que nos envía a través del puerto paralelo de la computadora es magnificado por un fototransistor, la cual nos genera dentro del fototransistor hay un LED. Un LED es una pequeña luz que se enciende y él lo que hace es enviarnos la señal para que pueda la bobina del switch o el relé pueda activar. Por eso vemos el pequeño proto que tiene el circuito. Y bueno, eso es básicamente lo que es mi sistema. Gracias. De nada. Vean, jóvenes, vean lo que se puede hacer, se puede inventar. Eso es lo que se quiere. Con esta materia lo que queremos eso es que se pueda dejar un poquito de lo tradicional. Andrés, ¿pero aquí tienen ustedes? Sí, podemos probarlo ahí. Ya lo olvido. Déjenme explicarle esto aquí rapidito, por favor. Estas fueron lo que pegué, lo que existen yo. Claro, esto no lo desarrollé yo, fue una persona ya que sabe de computación, eso fue en Alemania, como le dije, y usted sabe que por internet se encuentran muchos programas, entonces una de las cosas que encontré por internet fue ayudar. Y ya. Les voy a mostrar un pequeño gráfico que es para orientarnos un poquito más en lo que son lo que venía explicando del puerto paralelo. Con él fue que yo me ayudé a desarrollar lo que es el circuito. Muchachos, a través de internet se puede conseguir, ¿verdad, profesor? Se puede conseguir cierta cantidad de información. Ok, disculpen que me meta por aquí. Esto es un puerto paralelo y estos son los 25 pins. Como les explicaba, el DB25, su nombre se debe a que tiene o posee 25 pins. El primer pin no se utiliza para lo que es salida de señal de corriente a través del puerto paralelo. Vemos que se cuentan a partir del número 2 al 9. Y utilizamos también lo que es el puerto número 25 para poseer la tierra o lo que vendría siendo el negativo para nuestro circuito. Por eso cuando vemos, les explico que son solo 8 pines para producir señal de corriente, son del número 2 al número 9. Eso era lo que les quería explicar. ¿Qué les pareció, profe? Podemos hacer con otras cositas allá, de que, como dice Andrés, de repente nosotros vamos a amplificar con un transformador de 110 y no pegamos los positivos directamente a la máquina, que no al transformador, que nos sirva como amplificador de la señal, porque si lo pegamos directamente así podemos quemar el cuerpo. Eso. No, incluso tendríamos que probar también si colocándole otro transistor u otro mototransistor que genera más corriente, podríamos aumentar la capacidad. Eso es lo que se quiere, Que es el mototransistor. Así, Profesor Pai, estamos bien. Chévere, bueno.